Bueno, buenos días. Yo me llamo William Niasa Siaka, ¿no? Una reseña histórica muy breve acerca de la existencia del actual ente territorial Resguardo Indígena Sogatena. La llegada de los compañeros surgió hacia los años 1969, provenientes del municipio de Quinchía, especialmente vereda Los Remedios. Quienes habitaban esta jurisdicción en el Quinchía venían de Mistrató, del San Antonio del Chamí. Inclusive anteriormente fue muy conocido también en la lengua por Auquía. También venían otra población, algunas familias de Andes, Antioquia. Esta comunidad de la llegada, algunos vienen con unos cruces entre negros e indígenas, y indígenas y paisas. O sea que esta generación viene de todo un poquito. Mi mamá es netamente indígena, ya viene del San Antonio del Chamí, es nacida en San Antonio del Chamí. Mi papá nació en el municipio de Quinchía. Los primeros compañeros indígenas que llegaron al municipio de Marsella hacia esas décadas, los primeros que llegaron fue el señor Octavio Guasarabe, Miguel Guasarabe, Venancio Guasarabe, Ricardo Guasarabe, sus esposas y sus hijos. Como aproximadamente al año siguiente el arribo de ellos llegó a esta jurisdicción Mario Niasa, quien es mi primogenitor. Éramos solo 3 hermanos, 2 hermanas, Marlene y Miriam y William, quien les habla. Nosotros llegamos en el año 72 a estas jurisdicciones. Esta llegada obedece a desplazamiento forzado, porque estas familias iban a ser o estaban perseguidas por la guerrilla. Anteriormente, hasta donde tengo uso razón, los llamaban los chusmeros. Se entiende por el correr de los pasillos, como dicen por ahí, que la persecución obedeció que uno de los miembros de esta familia Guasarabe cometió algo indebido, entre comillas, según para esa organización subversiva. Entonces la gente en esos momentos, en ese tiempo, tenía que dormir en los guaudales o inclusive en los montes, porque como ellos no salían de día sino de noche, entonces eso obedeció a que los compañeros que habitaban allí, en el caso de mi abuelo paterno, Leonardo Guasarabe, vendiera el predio que tenía en Los Remedios. Vendido ese predio, ellos se vinieron para esta jurisdicción, se ubicaron en una casita que no sé si era el propietario o no, en la finca del señor Octavio Cano. Estuvieron un tiempo y nosotros nos dimos cuenta que esta parte donde se conformó, compraron el predio que se llamaba La Tribuna. La Tribuna inclusive todavía existe. Mi abuelo se lo dejó a nombre de Mario Niasa. Entonces fue el primer predio que se compró, como también compraron los señores Octavio Guasarabe. Estos predios fueron adquiridos al señor Gonzalo Arango. Luego, en ese tiempo apenas habían un promedio de 70 personas, hablando de niños hasta el más anciano. Apenas venía un jaibana, que era el señor Octavio Guasarabe, que era el sabio que nosotros llamamos, o el médico tradicional.
El predio de la tribuna, inclusive a cierto tiempo, se nombró, se conformó un equipo de fútbol con ese mismo nombre, la tribuna. Esta comunidad, a medida que fueron llegando mis padres, la familia Niaza trae a sus hermanos, que también son hermanos medios de familia Guasarabe, que fue Marco Guasarabe, Rogelio Guasarabe, Eladio Guasarabe, Alejandrino Guasarabe. Y por la otra parte de la familia Guasarabe sí eran ellos muy egoístas, porque ellos andaban siempre juntos, solamente los hermanos, pero era una familia siempre muy conflictiva, muy conflictiva. Posterior a esto, esta comunidad ya no se quiso reconocer como Suratena, sino como, como la tribuna, sino como Suratena. Esta comunidad empieza a organizarse hacia los años 75, 73, 75 más o menos, como Junta de Acción Comunal La Tribuna. Posterior a ello se organiza como Asociación Campesina Indígena. Posterior a eso se organiza como Cabildo Indígena, casi a los años 80, 82 más o menos, como Cabildo Indígena, y hasta que se conforma el 30 de noviembre de 1998 el resguardo indígena Suratena, predio adquirido por la anterior INCORA, predio denominado La Siria. Según donde he leído esa resolución del INCORA, el gobernador en su momento fue el señor Rodrigo Murillo. Ese censo, al momento de crearse, quedó mal hecho, porque inclusive apenas aparecen 43 familias en ese censo poblacional que hace el resguardo en el predio La Siria, con el nombre del resguardo Suratena, según resolución 004 de 1998, de noviembre 30. Porque mi papá, que fue el primogenitor, aquí no hay otro, es el primogenitor en crear esta organización. ¿Por qué se conforma esa organización? Se conforma porque empiezan a haber los desequilibrios sociales, el ir a otros predios, la afectación de los vecinos. Entonces ya habían quejas y no había un líder. Entonces ahí es donde empieza a conformarse la comunidad indígena. Inclusive mi papá estuvo como gobernador indígena en esos años, hacia el año más o menos 87 más o menos estuvo como gobernador indígena, no como resguardo reconocido, sino como un cabildo, como un asentamiento, de conformidad a lo que dice la ley 89 de 1890. La ley 89 de 1890 nunca dice que los cabildos son reconocidos como resguardos, no señor. Los cabildos son reconocidos donde hayan asentamientos indígenas. Esa es la gran diferencia. Los resguardos de por sí son ya reconocidos de manera legal por el Estado colombiano, ya con jurisdicción propia, con territorio y autonomía de manera directa. En ese orden se va conformando, así a grosso modo, yo fui secretario auxiliar con apenas 9 años desde esa época. O sea que nosotros conocemos la historia legal, legítima y con propiedad, cómo surgió esta organización. Mi hermana Marlene, como cuando eso no había gente letrada, no habían estudiantes, y los únicos que medio estábamos aprendiendo a escribir eran mi hermana y yo, y mi hermana era la secretaria general.
No sé cómo pararlo. No, no lo paré, luego lo Lo recortamos. Es para que no se le... Quedan 9 minutos de grabación. Si nos excedemos de eso, no graba más. Se acaba la memoria. Pero trajimos el... ¿Qué? El coso para El pasar. computador, sí. Listo. Pero les digo porque pues... Listo. Bueno, en ese orden, como líderes indígenas de este resguardo, tenemos, si eso nació empieza a organizarse en el año 75, ¿cuánto sumaríamos al 2018? O sea, tenemos una gran trayectoria, más de 45 más o menos años en tomar liderazgo de esta comunidad. Sucesor de Mario Niaza fue el señor Rubén Darío Guasarabe, el muchacho muy joven. Yo fui quien emprendí el cambio de darle una nueva generación, un nuevo aire a la juventud. Mi papá, siendo gobernador, yo le dije a él que por favor no continuara, que nosotros queríamos tomar nuevos direccionamientos en la juventud y aprender de la organización. Es así como el compañero Rubén Darío estuvo también un tiempo muy considerable como autoridad. Posterior a él fue el compañero Rodrigo Murillo, que es un gran sabio también con una trayectoria con medicina tradicional con más de 50 años. Luego llega el compañero Nelson Guasarabe, luego el compañero Alfredo Vélez, que en paz descanse. Luego llega Marco Fidel Guasarabe. Después de Marco Fidel vuelve y retoma Rubén Darío Guasarabe. Y en el 2000, hasta el 13 de diciembre de 2014, llegué yo a tomar las banderas de este resguardo hasta el 29 de diciembre del año 2018. No quisimos aspirar, dejé que la comunidad tuviera otro líder que tomara las banderas de este resguardo. Pero también cabe anotar que en el inicio de la primera organización como indígena, los primeros cabildantes fueron como autoridad mayor Mario Niaza, como tesorero el señor Rubiano Jaramillo, como fiscal el señor Alfredo Vélez, como guardia el señor Osiel Guasarabe, como secretaria Marlene Niaza y quien les habla William Niaza. Esa ha sido así a grosso modo, la historia de esta comunidad. Nosotros en la parte de educación empezamos a rescatar hacia los años 80. La comunidad misma pagaba un docente porque el Estado no prestó atención a esta comunidad en temas educativos. Inclusive nosotros casi hasta el año aproximadamente 85, fuimos los primeros indígenas estudiantes. Anteriormente nadie estudiaba, era muy difícil. Y así generalmente después de eso, de este resguardo, después del 98 se han adquirido los predios La Esperanza. Se adquiere este predio a través del INCODER, no INCORA sino INCODER. Lo mismo en esa época se adquiere también el predio Curuvital, que vemos el caserío que está a mi espalda en la parte de abajo. Y se adquiere en el 2016 este predio, que son 3 parcelitas pequeñas, para construir 47 viviendas de las familias que fueron afectadas en el 2006 y en el 2011 por la ola invernal, que estuvieron ubicados por más de 12 años en el sector de La Cancha. Y en el año 2017, en el mes de noviembre, me fue entregado en mi gobierno el predio La Unión, que colinda con La Esperanza. Este predio
estaba a nombre de la gobernación, no estaba a nombre, cuando yo llego a ser gobernador, no estaba a nombre del resguardo, que a veces se tiene una visión totalmente diferente. Este predio se vino a formalizar el 3 de diciembre de 2016 a nombre del resguardo, porque las casas que se lograron también, no había un presupuesto del departamento. Cuando yo recibí, estos presupuestos fueron ya recibidos, presupuestados por la gobernación en el 2016. En el 2015, perdón, en el 2016 se empieza la construcción y nos entregan, porque la gobernación no sabía a través de la promotora de vivienda si entregarla a título personal a cada beneficiario. Entonces yo dentro de mis conceptos, dentro de mi pensamiento y dentro de la cosmovisión de los pueblos, toda propiedad de las organizaciones indígenas son de propiedad colectiva, inajenable, inembargable, imprescriptible, en fin. O sea que todo es de propiedad colectiva. Aquí es de todos, uno para todos y uno no para nadie. O sea que es estos bienes van de generación tras generación. Entonces, así es como se logra que este predio quede a nombre del resguardo Suratena, como propiedad colectiva. Lo mismo sucede en las viviendas. ¿Por qué debía quedar a nombre del resguardo como persona jurídica? Porque resulta, si lo entregaban a título personal, cada uno podía vender, entonces se pierde la cosmovisión de los pueblos. Fue una lucha dura, una lucha jurídica, pero se logró en mi gobierno ese bien colectivo. Lo mismo, estas aulas que ustedes ven, no habían aulas. No habían, entonces nosotros, inclusive nos tocó colocar en el noticiero, el periodista soy yo, en Caracol, los muchachos empezaron a recibir clases con tejas de plástico, no había paredes, 4 guaduas y ahí sucesivamente, todo esto, y por lo menos en mismas condiciones alcanzamos a lograr estas aulas. También quedamos en trabajo en el reconocimiento legal a través de la gobernación y el ministerio, un colegio etnoeducativo Barranas D, allí está el nombre, que lo vieron ustedes como institución educativa Barranas D. ¿Por qué? Porque resulta que nuestros adolescentes están perdiendo la visión. Ya no quieren bailar las danzas, sino que quieren bailar el reggae, el rock, el pop, la metálica, ¿cierto? Todo eso afecta. Y así ustedes estén jóvenes y ustedes sean estudiantes, pero hay música que llama a hacer el mal. ¿Qué? La droga hace parte de eso, el sexo desenfrenado hace parte de eso, la liberación femenina hace parte de eso, los desvíos sexuales hacen parte de eso. Eso ha sido una gran afectación de los pueblos. Nosotros no podemos ser ajenos. La mayoría de los resguardos en el país están afectados. Muchos resguardos en la juventud, también la drogación nos ha permeado, pero nosotros aquí seguimos la lucha para que esto no afecte a la comunidad. El gobernador que tenemos hoy en día es un gobernador que está muy empeñado, igual como fuimos nosotros, de que no nos afecte la sociedad en Vera con lo occidental. No podemos decir que lo occidental es malísimo, que es bueno, no, si no nosotros no hubiéramos ido a la universidad. Al contrario, hay que aprender de allá, traer aquí y compartirlo, traer lo bueno. Y lo malo que afecta es dejarlo allá. Pero de por sí no sirve para nosotros pararnos. Yo siempre he dicho que para subir a la cima hay que subir peldaños. Y cada peldaño es una victoria. Y eso es lo que pasa en los pueblos indígenas como el nuestro. Entonces, y seguir defendiendo la madre naturaleza, que es la cosmovisión nuestra, porque si nosotros no defendemos nuestra madre naturaleza, entonces ¿qué va a hacer de nuestras futuras generaciones?